y uno no la ha reflexionado. Entonces vamos ahora a ver algunos, nos vamos a tener nuestros primeros acercamientos a los filósofos, ¿ya? Y vamos entonces a empezar a hacernos algunas preguntas sobre aquellos conceptos. Yo le había dejado, si mal no recuerdo, que leyeran unas páginas del libro de filosofía, les mandé el link, ¿ya? Para que lo descargaran. Lo vamos a buscar de nuevo, es súper simple, pone filosofía 2020, lo estoy buscando yo, tercero medio, y nos va a llevar, les voy a pegar el link porque lo que vamos a hacer, chiquillos, ahora vamos a leer todo lo mismo, ¿ya? Ya, mientras tanto, igual puedo proyectar yo el texto, así que vamos a avanzar. Chiquillos, miren, número uno, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos que contextualizar lo siguiente, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de los filósofos, ¿ya? Nosotros tenemos que preguntarnos que, ¿acaso qué se necesita para filosofar? Y lo primero que nosotros necesitamos es tiempo, ¿ya? Necesitamos tranquilidad, estar relajados, ¿cierto? Bien serio, porque esta cuestión es densa, lo de la filosofía, porque aparecen preguntas que son incómodas, ¿ya? Entonces, lo primero, chiquillos, que nosotros tenemos que tener en cuenta es que todos los filósofos, la mayoría de ellos, ¿cierto? Hasta más o menos 1700, 1800, son personas de un estrato socioeconómico un poco acomodado, ¿ya? Tienen dinero, por ejemplo, los griegos para tener esclavos, ¿ya? Así como, por ejemplo, otros filósofos como René Descartes son auspiciados por la reina de Holanda, ¿cierto? Que lo tiene viviendo gratis a cambio de tener charlas filosóficas con él. Entonces, si uno piensa, la gente de la élite, al tener un poquito más de educación, suelen tener un lenguaje un poquito, por decirlo de una forma, más rebuscado. Ya manejan una cantidad de conceptos eh, mayores ya que los que nosotros manejamos. Entonces, por eso yo le pongo aquí, mire, esto que nosotros estamos proyectando en la imagen, para que lo copien en su cuaderno, son las cosas que yo necesito, ya voy a poner ahí, ¿qué necesito para leer filosofía? ¿Ya? Repito, la filosofía, chiquillos, es un lenguaje un poquito más complejo, ¿ya? Y lo que tiene es que justamente, como son gente de elite, vamos a tener que, como sale ahí, mira, aparte de estar concentrados, ¿ya? Lo que necesitamos también es tener un lápiz y un cuaderno, un lápiz solamente, ¿ya? Y también un acceso a un diccionario, ¿ya? Porque en las primeras veces que nos vamos a ir enfrentando a la filosofía van a ir apareciendo palabras nuevas que no conocemos su significado, ¿ya? Pero en la medida en que las vayamos conociendo, vamos a ir adquiriendo un lenguaje filosófico nuevo que es como un lenguaje, por decirlo de una forma, científico, ¿ya? Y que hay algunas palabras, chiquillos, que nos van a servir para aclarar conceptos y que no se nos vaya todo por la ambigüedad, ¿ya? Como la gente piensa comúnmente que los filósofos emitimos opiniones, ¿cierto? No, aquí nosotros usamos un lenguaje bien preciso para hablar de ciertas cosas, ¿ya? Ya. Entonces, mire, ¿por qué necesitamos un lápiz y un cuaderno? Porque la diferencia fundamental entre la filosofía y la literatura está en que la filosofía se trata de un texto argumentativo. ¿Qué significa esto? Que vienen argumentaciones por causa y efectos, ¿cierto? Y entonces nosotros tenemos que estar atentos a cada uno de los argumentos porque cada uno de esos argumentos nos va a llegar a la conclusión final. Y si nos perdemos de uno de esos argumentos en el camino, entonces no vamos a comprender, ¿ya? Es la principal diferencia que yo les digo, por ejemplo, con la literatura, porque a veces uno, no sé, pues va leyendo un libro en el metro, 100 años de soledad, ¿cierto? Un texto extenso, entonces uno de repente la mente se pone a divagar, ¿cierto? Y se pone a pensar en otras cosas mientras que uno sigue leyendo y no presta atención a lo que lee, ¿ya? Entonces de repente uno vuelve sobre sí y se da cuenta de que avanzó 2 páginas, ¿cierto? A las cuales no puso atención y a veces nos pasa que uno dice, ah, bueno, voy a seguir leyendo, quizás no me perdí algo muy importante. Y continúa, ¿cierto? Leyendo ahí 100 años de soledad, ¿ya? Eso, chiquillos, no nos puede pasar en filosofía. Porque
Si en algún momento yo me puse a divagar, ¿cierto? Y después sigo leyendo, me perdí del hilo argumentativo y no voy a entender lo que se está diciendo, ¿ya? Entonces, por eso necesitamos, por ejemplo, tener un lápiz. ¿Ya? En mi caso, por ejemplo, muy pocas veces yo leo filosofía en el metro. ¿Ya? O bien, a veces quiero leer algo, me ha pasado, que leo cosas de filosofía y no tengo lápiz. ¿Y qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, al no subrayar o al no hacer una anotación, ¿ya? Al lado en el texto, ¿cierto? En el margen, después cuando retomo el libro, no sé, una semana después, no me acuerdo de nada. La memoria, chiquillo, es finita, tiene uno una memoria a corto plazo que dura 30 segundos, y si uno no repasa esa información, se va al olvido, ¿cierto? Pues no sé, por ejemplo, cuando uno se sube a la micro y ve al chofer, ¿cierto? Y lo ve con la ropa vestida y después ya en la noche, no, o 2 días después, quizás 3 días, no se acuerda ni de la cara del chofer, ni cómo andaba vestido, porque la memoria tiene eso. Entonces, para eso es necesario ir haciendo estas anotaciones porque al ser un texto denso, con palabras nuevas, ¿cierto? Nos vamos a demorar en leer, entonces eh, no vamos a poder leer el libro de una tirada. Por ejemplo, el libro ese que yo les digo, Meditaciones Metafísicas, que uno lo puede leer en 2 horas, el libro, chiquillos, tiene 60 páginas. Un libro de literatura de 60 páginas, como por ejemplo Crónicas de una muerte anunciada, lo puedo leer en 1 hora, 45 minutos, ¿ya? Pero, por ejemplo, el texto de René Descartes, que también tiene 60 páginas, no lo puedo leer en media hora porque me tengo que ir deteniendo a ver qué me está diciendo el autor paso a paso, ¿ya? Por eso, si usted se fija, miren, en el punto 4, tengo que yo, una vez que, por ejemplo, leo un enunciado, ¿ya? Y lo veo con el diccionario y agarro las palabras esas que no conocía y después las reemplazo, después me lo tengo que explicar a mí mismo, ¿ya? Y después, para fijarme si lo entendí o no, una vez que yo lo explico con mis palabras, tengo que buscar después un ejemplo cotidiano, ¿ya? Porque la filosofía, chiquillo, está ahí en la vida, ¿ya? Y siempre, siempre, siempre va a haber un ejemplo para mostrar, ¿cierto? E ilustrar lo que se está diciendo, ¿ya? Eso es una cosa, chiquillos, que uno aprende con la filosofía, porque ahora, mire, si usted me pregunto a mí, yo con mis amigos hablo en lenguaje informal, ¿cierto? Cuento mis chistes, a veces digo garabatos, pero, por ejemplo, cuando vamos a leer filosofía, ahí, chiquillos, el lenguaje crece, ¿ya? Y por eso también uno crece como persona, porque acuérdese que el lenguaje crea realidad. Y al acceder a nuevos conceptos, ¿cierto? Puedo entonces tener una mente, perdón, más abierta para entender mejor el mundo y lo que se me está diciendo. ¿Ya? Eso es lo bueno, chiquillos, de la filosofía, que puede hacer que una persona de Puente Alto que nació en una población como yo, después pueda elucubrar infinitos discursos sobre cualquier tipo de complejidad, ¿cierto? De pararse frente a un auditorio y poder expresar lo que dice de una manera correcta, sucinta, ¿cierto? Y clarificadora. ¿Ya? Sí, chiquillo, entonces, por ejemplo, vamos a un caso. Yo les di a ustedes que leyeran este libro y me voy a ir a una parte que no les dije que leyeran, que es un poquito más arriba, ya porque quiero, por ejemplo, darle el caso de aquí de algo que dice Russell, Bertrand Russell, que sale por aquí arriba. Es en la página de abajo, no era la 10. Tengo clarito que es la 10. Voy. Ah, aquí está. Una más aquí. No, la de Wittgenstein. Aquí, chiquillos, miren, ese que dice este apartado que dice aquí filosofía como práctica. ¿Ya? Ya, fíjese, es un texto cortito, chiquillos, le pueden hacer zoom los que están en el celular, ¿cierto? Yo también les voy a tratar de acercar un poquito para que lo vean. Ya, este de aquí, mire. Ya. Chiquillos, vamos fijándonos, mire. Dice aquí, la filosofía como práctica, recurso número 2. Dice, la filosofía se entiende como una actividad que permite aclarar y explicar lo que yo le estoy diciendo. ¿Ya? Nosotros lo que nos dedicamos es a aclarar y explicar cosas y para eso necesitamos conceptos que no sean ambiguos. ¿Ya?
vamos a este caso. Mire, dice. Uno, por eso vamos con atención. Dice, mire, el objeto de la filosofía es la aclaración lógica del pensamiento. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, chiquillos, hay una frase. Así se lee la filosofía y uno dice, a ver, ¿qué está diciendo ahí? ¿Cachai? Y por eso uno tiene que ir explicándose a uno mismo. Ahí, por ejemplo, el compadre, como yo le digo, a este filósofo, a Ludwig Wittgenstein, este cabro está, por eso yo utilizo, chiquillos, estas palabras, por ejemplo, para explicarlo a ustedes de esta forma en clase, porque como para que no se asusten de la filosofía, ¿ya? Para que la encuentren que si uno le pone como atención, va a poder entenderla mejor. Mire, dice, el objeto de la filosofía es la aclaración lógica del pensamiento. ¿Ya? Entonces ahí ya uno tiene que explicárselo a sí mismo. Está diciendo qué cosa, cuál es el objetivo de la filosofía. ¿Cachai? Dice, la filosofía lo que quiere es aclarar el pensamiento, pero de una manera lógica. ¿Ya? Es decir, que sea racional. ¿Ya? No que sea así metafórico, ni que andemos hablando de los dioses, ¿cierto? No. El objetivo de la filosofía, por decirlo de una forma, es aclarar nuestros pensamientos, que se pone uno a pensar en muchas cosas distintas, ¿cierto? Y la filosofía lo que viene aquí es, ya, ordenemos lo que estamos pensando. Eso está diciendo. Y la filosofía sirve para ordenar los pensamientos. ¿Ya? Fíjese, ya, ahí tenemos una idea. Después uno sigue, mire, dice, filosofía no es una teoría, sino una actividad. ¿Ya? Ahí otra vez nos está diciendo que la filosofía no es una cosa teórica, ¿cierto? De que uno va y lee los libros, sino que es una actividad, una cosa de la vida. Uno vive filosóficamente la vida. ¿Ya? Tercera idea, mire, dice. Una obra filosófica consiste esencialmente en elucidaciones. ¿Ya? Y ahí ya nos encontramos con una palabra que no conocemos. De los presentes aquí en la sala virtual, chiquillos, ¿hay alguien que sepa lo que significa elucidar? Que lo escriba ahí en el chat. Y por eso, mire, si uno se da cuenta de lo que yo le estoy diciendo, no podemos continuar aquí porque está diciendo una obra filosófica consiste esencialmente en elucidaciones. Si yo no sé lo que son las elucidaciones, no puedo avanzar porque cachen que me está diciendo que lo principal de la filosofía es, como dice ahí Nicolás Tapia, es aclarar algo. Y por eso, chiquillos, nosotros, en cierto sentido, tenemos que tener acceso a un diccionario, ¿cierto? Y nos vamos a encontrar, mire, aquí, por ejemplo, no sé, el mismo Google, ¿ya? Elucidar. ¿Qué dice ahí, mire? Tornarse claro algo, esclarecer, explicar, ¿ya? Entonces, por eso ahora uno va de nuevo al texto y tiene que reemplazar esa palabra, ¿cierto?, por la nueva palabra. Entonces dice, una obra filosófica consiste esencialmente en aclarar, en hacer, como dice aquí, en hacer aclaraciones, en explicar, ¿cierto? En, como dice ahí, tornarse claro, esclarecer, pues aclarar algo. ¿Ya? Y aquí salen algunos similares, pues dice, mire, explicar, aclarar, argumentar, descifrar, definir, ¿cierto? Entonces lo que está diciendo ahí, ¿ya? Ojo, tres ideas. La primera, que el objeto de la filosofía es ordenar el pensamiento. La segunda, que no es una cosa teórica de una sala de clases, sino que es una forma de vida, una actividad. En tercer lugar, que lo esencial de esta actividad, ¿ya? Es justamente hacer aclaraciones, como ves, dice al principio, mira, es la aclaración lógica del pensamiento, es decir, dejarnos claro algo que es medio confuso, ¿ya? Después dice, mire, el resultado de la filosofía no son proposiciones filosóficas, ¿ya? Aquí tenemos de nuevo otra palabra, ¿qué son las proposiciones? Que no es lo mismo que las preposiciones, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, proposición, niños, viene de proponer. ¿Qué dice ahí? Mire, voy a mover aquí para el lado, dice, mire, ¿qué es proponer? Dice exponer un proyecto o una idea, ¿cierto? A otra, o una idea a una persona, de una persona a otra, para que éste lo acepte y dé su conformidad para realizarlo, ¿ya? Presentar o recomendar a una persona, ¿cierto? Para un determinado empleo. Entonces, lo que está diciendo aquí, cuando dice, mira, el resultado de la filosofía no son proposiciones filosóficas. Está diciendo que
El resultado de la filosofía no es exponer, ¿cierto?, una idea de la filosofía, ¿ya?, sino que esclarecer esas ideas, es decir, aclararlas, ¿ya? La filosofía debe establecer y delimitar con precisión los pensamientos que de otro modo serían, por así decirlo, opacos y confusos, ¿ya? Entonces, ahora vamos a esta parte que yo les decía donde tengo el documento. Ya estamos concentrados, se supone que hicimos una anotación, ¿cierto? Buscamos en el diccionario, ahora tenemos que explicarnos con nuestras palabras qué acabamos de aprender, ¿ya? Y para eso lo primero que uno se tiene que preguntar aquí, unos ayuda chiquillos de ¿cómo se llama? Del lenguaje, ¿cierto? Cuando a uno nos preguntan cuál es la idea principal del texto, ¿ya? ¿Cómo usted explicaría con sus palabras eso que está ahí tan confuso para hacerlo de una forma más clara? ¿Ya? Y ahí, chiquillos, donde uno puede, ¿cachai? Eh, Empezar a conversar con uno mismo, ¿ya? Y ahí uno tiene una reflexión y dice, chuta, ¿qué está diciendo este viejo aquí? A ver. Primero que todo, el loco me explicó el objetivo de la filosofía y me dijo que era una actividad que no es académica, ¿ya? Sino que es una cuestión de la vida y que el objetivo de ella no es proponer cosas, ¿cachai? No es poner una idea como, acuérdense que proponer, fíjate lo que dice aquí, po. Dice, exponer un proyecto para que la otra persona lo acepte, ¿ya? El objetivo de la filosofía, chicos, cuando nosotros leemos a un filósofo, no es que el filósofo te está diciendo, oye, compadre, mira, escribí este texto sobre la libertad, toma, apréndetelo porque aquí está la magia, aquí está la respuesta de lo que es la libertad. No, ¿ya? Si son proposiciones, y las proposiciones, aquí dicen no son proposiciones, es decir, que el objetivo de la filosofía no es imponerle a otra persona que esta es la forma correcta de pensar, ¿ya? Sino que, como dice ahí abajo, el objetivo de la filosofía es esclarecer los pensamientos, ¿cierto?, que parecían opacos y confusos, ¿ya? Como por ejemplo, todos los que están aquí, por ejemplo, uno de los más opacos y confusos, chiquillos, es el que está abajo, que yo los mandé a leer, sobre qué es la realidad, ¿ya? Todos vivimos la realidad, más o menos sabemos lo que es, ¿cierto? Pero, por ejemplo, cuando empezamos a definirla, ¿ya? Nos cuesta un poco y nos cuesta bastante decir lo que es, y ahí es donde, como dice Wittgenstein, el tema se empieza a poner confuso, ¿ya? Y se empieza a poner oscuro, ¿ya? Y entonces ahí ya completamos el asunto, ¿ya? Nos concentramos, anotamos, buscamos, ¿cierto?, los conceptos que no conocíamos, ahora nos explicamos con nuestras palabras que el objetivo de la filosofía no es imponer una idea, sino que aclarar ciertos conceptos que nos hacen confusos, que son conceptos que usamos día a día, pero que cuando nos ponemos a analizar se tornan confusos, ¿cierto? Entonces tenemos que explicar ahora, exponer un ejemplo, lo acabo de decir, ¿ya? Por ejemplo, el concepto realidad, que lo usamos todo el tiempo, pero cuando nos ponemos a analizar qué es lo real, el concepto se empieza a poner un poquito más oscuro. O como por ejemplo, chiquillo, el tiempo, ¿ya? Todo el rato sabíamos desde que despertamos que íbamos a tener una clase de filosofía a la una, ¿cierto? Más ratito a la otra hora va a pasar otra cosa, ¿cierto? En el pasado me acuerdo que hice esto, en el futuro tengo este proyecto, ¿cierto? Hablamos del tiempo cotidianamente, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando nos preguntamos qué es el tiempo, ahí todo se vuelve una tiniebla, ¿ya? Porque vienen muchas preguntas sobre el tiempo. ¿Dónde está el tiempo? ¿Ya? ¿Cómo funciona el tiempo? Cuando uno se pone a investigar, chiquillos, en las concepciones de tiempo, en antropología, se da cuenta que el tiempo, para la mayoría de las culturas, no es una línea recta como nosotros nos imaginamos. Por lo general, el resto de las culturas percibe el tiempo como un círculo. ¿Ya? Nosotros pensamos que es una línea porque a nosotros nos enseñaron de chico que hubo un Dios que inventó el tiempo, antes no existía, ¿cierto? Lo inventó en un punto y el tiempo empezó a avanzar para adelante y además ese mismo personaje que dijo que lo inventó también un día va a venir y va a acabar con él. Entonces, sabemos que esa línea recta en algún punto tiene un final.
A diferencia de un círculo, niños, que es infinito. En otras culturas la gente piensa que el tiempo no se va a acabar nunca, ¿ya? Entonces ya tenemos, ¿cierto?, que la noción de tiempo va a depender, ya, la noción de tiempo, chiquillos, ya va a depender de lo que la cultura le va a imponer a uno como forma de ver el tiempo, ¿ya? Y lo mismo nos va a empezar a pasar con todos los conceptos. Entonces ahí uno, por ejemplo, fíjense en eso, con el simple hecho de que yo ya le diga que el tiempo se interpreta de diferente manera dependiendo de la cultura, eso ya nos empieza a esclarecer un poco, ¿cierto? ¿Qué es el tiempo mismo? ¿Ya? Porque ya sabemos que el tiempo quizás no esté ahí afuera, ¿cierto? Que quizás cuando veo yo el sol moverse simplemente estoy viendo al sol, pero no es que el tiempo está pasando, sino que el tiempo pareciera que fuera una cosa más mental, interpretativa, que dependiendo de la cultura uno lo interpreta de una manera u otra. ¿Ya? Por ejemplo, para nosotros, otro caso con el tiempo, es que para nosotros un día, ¿cierto? Comienza a las 12 de la noche, ¿ya? Pero y ahí, por ejemplo, el celular cambia de forma automática la fecha, pero por ejemplo, chiquillos, en el Medio Oriente, ¿cierto? Y en países, Palestina, ¿cierto? Y algunos otros que quedan por ahí, los hebreos mismos en Israel, los judíos consideran que, por ejemplo, el día parte cuando sale el primer rayo de sol. Ahí cambia la fecha. Es decir, que, por ejemplo, nosotros en invierno, fíjate cómo el tiempo se transforma ya en algo mental. Si eso mismo pasara aquí en Chile, de que el día comienza con el primer rayo de sol, por ejemplo, en el invierno cuando nosotros nos levantamos oscuro para ir al colegio, por ejemplo, el día lunes, si nosotros viviéramos en, en Israel, por ejemplo, fíjate que nos estaríamos levantando el día domingo para ir a clases y cuando vamos en la micro, ¿cierto? Vamos llegando al colegio y sale el primer rayo de sol, ahí recién estaría haciendo luna. ¿Ya? Entonces, ahí yo me voy dando cuenta, ¿cierto? Con esos ejemplos cotidianos del tiempo, de cómo funcionan, yo ya me voy haciendo una idea de que el tiempo está en mi cabeza, ¿cierto? Y que tal pareciera, chiquillos, que cuando uno se pone a analizar, pareciera que todos los conceptos están más metidos dentro de nuestra cabeza que fuera de ella. ¿Ya? ¿Quedó claro un poquito eso de lo de esclarecer, lo de ocultar, de la idea de lo que está diciendo Wittgenstein en lo que acabamos de leer? ¿O alguien anda medio perdido? Piensa que estamos hablando de droga. ¿Estamos, chiquillos, para seguir avanzando, no? Ya, vamos a continuar. O bien entendieron todo, no entendió ninguno. Sí, profe, continúa nomás. Ya, démosle, fíjese, esto es lo que yo quería atacar, no me quiero meter con la existencia de Dios porque, como dijo Protágoras, es un tema muy complejo y la vida es muy corta para tratar de responder una pregunta nunca vamos a tener la respuesta definitiva, ¿ya? Eso también va a ser. Ya, esta es lo que yo me quiero que leyéramos, a este es lo que yo le decía de un filósofo que se llama Bertrand Russell, ¿ya? Que también era matemático. De chiquillos, miren, esto, aquí vamos. ¿Qué es lo real? ¿Ya? Dice ahí, mire, la pregunta por lo real es un tema central de la filosofía. Bertrand Russell se pregunta si hay algún conocimiento tan cierto que ningún ser humano razonable pueda dudar de él, y pone como, por ejemplo, la mesa que tiene frente de él. Se cuestiona acerca de la manera en que conocemos la mesa mediante los sentidos y se pregunta qué tan cierto es ese conocimiento si dependiendo del ángulo desde que se mire, de la luz, entre otros factores, esta parecerá diferente para distintos observadores. ¿Ya? Entonces ahí, de una cosa, chiquillo, muy simple, como una mesa que está ahí, Bertrand Russell se pregunta y dice, oye, compadre, ¿verán toda la mesa como la estoy viendo yo, no? ¿Ya? Y ahí él va a decir, pucha, pero es que resulta que va a depender del ángulo, porque
no todos tenemos la misma perspectiva, ¿cierto? Y si yo voy a hablar, que es típico que nos pasa eso, ¿cierto? Que uno es testigo de ciertas situaciones, pero uno tiene, digámoslo, una perspectiva, uno fue testigo de una perspectiva del hecho que sucedió. ¿Ya? Por eso nosotros tenemos que estar atentos a eso. ¿Ya? Vamos viendo esto de lo que nos tenemos que meter un poquito en esto de la realidad. ¿Ya? Chiquillos, miren lo que dice aquí. Dice este amigo mío llamado Ventral Ras, dice, mira, nos hemos percatado de que si tomamos un objeto cualquiera de la clase que suponemos conocer por los sentidos, mira, aquí hay una coma, esto es lo que yo les digo, mira, chiquillos, cuando una frase, mira, está metida entre medio de una coma, como esa chiquitita que está aquí y esta otra que está acá, ¿ya? Eso se llama frase explicativa y ¿cachai? Que yo puedo borrar esa frase de ahí, ¿ya? Porque esa frase, si bien me está explicando algo para que yo para como detallar bien lo que se está diciendo, si yo la saco, el sentido del texto no se pierde. Lo que pasa es que aquí el compadre está aclarando una cosa, mira, dice, nos hemos percatado de que si tomamos un objeto cualquiera, ¿ya? Y yo sigo aquí, dice, lo que los sentidos nos dicen inmediatamente no es la verdad acerca del objeto tal como es, aparte de nosotros. Lo que está diciendo aquí, mira, aquí hay que hacer una aclaración. Empecemos de nuevo. Por eso, cada hay que tener siempre un lápiz, tenemos que estar ahí todos con un lápiz y un cuaderno y tenemos que estar tomando apuntes para explicar bien lo que se está diciendo. ¿Cachai? Si no, no lo vamos a entender y la filosofía va a pasar de ser una cuestión mágica que nos sirve para expandir la mente, va a transformarse en una cuestión turbia, ¿cierto? Que nos vamos a querer tener más acceso a ella. ¿Ya? Siempre tenemos que mirar lo que ganamos cuando leemos filosofía. Dice, mire, nos hemos percatado de que si tomamos un objeto cualquiera, y él dice aquí, mire, de la clase que suponemos conocer por los sentidos, ¿ya? Ahí él está diciendo, cabros, mire, supongamos que estamos tomando un objeto cualquiera, pero un objeto de estos que uno puede percibir, que lo puede mirar, ¿cierto? Que lo puede tocar, porque hay otros objetos, dice él, que no se pueden tocar como la idea. Ya las ideas también son objetos, la perfección, la belleza, no se pueden tocar. Entonces está diciendo, no, cabros, vamos a hablar aquí de las cosas que podemos percibir con alguno de los cinco sentidos nomás. Y ahí él dice, oye, nos hemos dado cuenta, ¿cachai? Ahí vamos reemplazando palabras, oye, nos hemos dado cuenta que si tomamos cualquier objeto de esos que podemos tocar, podemos ver, ahí cabrón uno se va explicando con sus palabras. Así, ¿cachai? Va siendo más como amigable la filosofía. Ya, como dice en el penúltimo punto, me tengo que explicar las cuestiones con mis palabras. Ya, nos hemos dado cuenta que si agarramos un objeto de esos que se pueden percibir con los ojos, ¿cierto? Que lo podemos escuchar como suenan o tocar, ya, dice, lo que los sentidos nos dicen inmediatamente no es la verdad acerca del objeto, tal como es parte de nosotros, ¿ya? Sino solamente la verdad sobre ciertos datos de los sentidos que por lo que podemos juzgar depende de la relación entre nosotros y el objeto. ¿Ya? Ahí está bien complicado, pero lo que está diciendo él es que dice que solamente cuando nosotros percibimos algo con los sentidos, lo único que nosotros vamos a poder conocer de esos objetos, ¿cierto? Va a ser aquello que nosotros podemos decir a partir de lo que percibimos de él, ¿no? Pucha, el color, ¿cierto? La textura, ¿cierto? Y cómo nosotros nos podemos llegar a relacionar con ese objeto. Porque, por ejemplo, imagínense que yo de chiquillo empiezo a analizar un objeto dando resfriado, ¿cierto? Y no puedo olerlo. Y me dicen, mira, este pino de auto que compré aromatizante, ¿cierto? Para que el auto no tenga esos malos olores que suele tener acá. Ya, entonces, si no lo puedo percibir con el olfato, no puedo decir nada del objeto, más que su forma. No lo voy a decir por decirlo de una forma, en su totalidad, ¿ya? Él dice, así lo que vemos y tocamos directamente es simplemente una apariencia entre comillas, es decir, algo como superficial, ¿ya? Dice que creemos ser el signo de una realidad que está en ella, es decir, que nosotros pensamos que el objeto, así como nosotros lo vemos, ¿cierto? Es lo real.
Es decir, en el fondo pensamos que solamente aquellos objetos que podemos percibir con los sentidos son los reales, ¿ya? Y decimos, oye, ¿por qué esta taza es real o esta mesa es real? Puta, porque está ahí, pues la puedo tocar, la puedo ver, ¿ya? Y nosotros, él dice, creemos que el hecho de que la cuestión se vea que está ahí, nosotros decimos, ah, sí, pues, eso es un signo de que es real. ¿Qué cosa? Que la cuestión se puede ver, pues. Si la cuestión se puede ver, significa que es real. ¿Sí o no? Que todos pensamos en eso. ¿Ya? Es lo más común, es el sentido común. Hay una frase que tenemos nosotros, cabros, que dice, ver para creer. ¿Ya? Ya, pero fíjate el giro que le va a dar Russell aquí, dice, mire, pero si la realidad no es lo que aparenta, ¿tenemos algún medio de conocer si en efecto existe una realidad? Es decir, cuando nosotros nos damos cuenta de que una persona, por ejemplo, no era lo que aparentaba, o a veces vemos, por ejemplo, una cosa que tiene forma de taza, ya, y nos acercamos a ella y decimos, oh, qué bonita la taza, y alguien dice, no, si no es una taza, loco, es un sacapunta que tiene forma de taza, ¿ya? Entonces Russell dice, oh, chuta, me dejé llevar por lo que vi, y resulta que la cuestión no era como yo pensaba. Y entonces él se pregunta, oye, ¿tenemos algún medio nosotros para conocer con ciencia cierta y con total seguridad si aquello que estamos viendo es así como nosotros lo estamos interpretando o no? ¿Ya? Y entonces él dice, y en caso afirmativo, es decir, que nosotros digamos, sí, en realidad hay una técnica, él dice, ya, pues y en caso de que tengamos una técnica, dice, ¿tenemos algún medio para descubrir en qué consiste esa técnica? Ya, tales preguntas, ya, lo que hay que leer ahí le voy a decir eran como de las 12 a las 16, había que leer todos esos textos chiquititos y les voy a dejar unas preguntas sobre aquello. ¿Ya? Hoy día era el turno de enfrentarnos a esta cosa y de leer y de entender, chiquillos, que tenemos que ir poco a poco avanzando, que tenemos que tomarnos nuestro tiempo para leer. Y si vamos a estar apurados, ¿cierto? Leyendo, mejor nos retiramos un ratito, ya, a descansar la mente y después proseguimos. ¿Ya? Mire, dice, tales preguntas son desconcertantes, ¿ya? Porque no sabemos, ¿cierto?, cómo podemos asegurarnos de la realidad. Entonces, si tú te das cuenta que no tenemos esa seguridad, porque las cosas que vemos pueden interpretarse mal, ¿cierto? Ahí uno se desconcerta y dice, chuta, entonces estoy en nada, pues no puedo estar en seguro de nada. Qué triste es la vida sin ninguna seguridad, ¿ya? Por eso dice, mire, tales preguntas son desconcertantes, ¿cierto? Es difícil saber si no son ciertas aún las más raras hipótesis, ¿ya? Por ejemplo, la gente que cree que la Tierra es plana, ¿cierto? Y uno a veces dice, ya, y uno puede estar requete convencido de que la Tierra es redonda, ¿cierto? Que una esfera, pero aún así siempre va a caer una posibilidad en nuestra mente, un 0,01% de que la Tierra puede ser plana, que nos pueden estar engañando. ¿Ya? Por eso dice, es difícil saber. Dice, así, dice, nuestra mesa familiar, que generalmente solo había despertado en nosotros ideas insignificantes, aparece ahora como un problema lleno de posibilidades sorprendentes. Lo único que sabemos de ella es que no es lo que aparenta. ¿Ya? Y por eso, chiquillos, miren, nosotros tenemos que ver lo siguiente, ¿ya? Porque uno dice, oye, pero Russell puede estar un poquito loco, ¿cómo se le ocurre dudar de la mesa si la mesa está ahí? ¿Ya? Y ahora es donde les voy a decir algo, ¿ya? Fíjense en lo siguiente, para que vean que la realidad, chiquillos, no es tan desconcertante como uno piensa, ¿ya? Por ejemplo, mire, cuando, ¿qué es a priori significa alguien que me preguntó sin la experiencia? Es decir, ¿qué puedo decir yo sin haber conocido eso, sin experimentar? ¿Ya? Chiquillos, miren, una última cosa. No sé si les dije este ejemplo la semana pasada, pero para que vean cómo lo que los filósofos han descubierto es que la realidad está metida aquí, dentro de la mente, más que afuera. ¿Ya? Miren, cuando nosotros, creo que este ejemplo lo dije la semana pasada, decimos que la pizarra es blanca, ¿cierto? Nosotros dudamos de la blancura de esa pizarra, ¿ya? Y uno va y le dice al profe, profe, seguro va a ser blanca esta cuestión, pues está toda cochina, está toda rayada, ¿cierto? Tiene por ahí unas rayas en los rincones, todos asomados, ¿cierto? No, no es blanca la cuestión, ¿ya? No es blanca, y uno lo sabe,
¿Ya? Y entonces va y le dice, profe, si no es blanca, mire, la cuestión es gris. Pero en el fondo, ¿cachai? Sabemos que es blanca. ¿Ya? Lo que pasa es que estamos haciendo una aclaración. ¿Y qué es lo que ocurre, chiquillo, aquí? Que, por ejemplo, ¿por qué nosotros decimos que la pizarra no es blanca? Porque nosotros la estamos comparando con el blanco perfecto. ¿Ya? Ese blanco perfecto no está ni en la nieve, no está ni en la hoja de oficio, no está ni en la pared, ¿cierto? Menos en la pizarra. ¿Dónde está ese blanco perfecto? ¿Profe? Ese, perdón, para terminar la idea, porque ya estamos llegando a la hora, ese blanco perfecto, chiquillo, está en la mente. ¿Ya? Y por eso nosotros decimos que la pizarra no es blanca, porque lo estamos comparando con algo que está dentro de mí. ¿Ya? Y por eso ahora la filosofía te va a decir, ya, po, entonces empecemos a analizar bien las cosas, porque parece que la realidad está metida dentro de tu cabeza. Las cosas que tú estás viendo ahí, el tiempo, los números, ¿cierto? La pizarra blanca, está todo metido dentro de nuestra cabeza. ¿Ya? Entonces es necesario que empecemos a clarificar esos conceptos. ¿Ya? Ya. Por eso ahí el personaje tiene que empezar a utilizar ciertas palabras como apariencia, esencia, conocimiento, para que nosotros, chiquillos, nos vayamos metiendo en la cabeza este nuevo lenguaje que nos va a permitir conocer el mundo. Por eso Russell dice, oye, esa mesa que está ahí, que la veía todos los días, ya dejó de ser una simple mesa. Ahora es mucho más que una mesa. ¿Ya? Entonces, de aquí, chiquillos, nos vamos a meter al problema de la metafísica, porque como salía, perdón, en el objetivo, lo que nosotros tenemos que hacer es ya ahora empezar a formular algunas preguntas a partir de los textos que yo les estoy enviando para que lean. Ya les dije que íbamos a leer las páginas de la 12, creo que le dije, a la 16. Entonces lo que vamos a hacer son, ¿cuántos recursos? Les voy a dejar como tarea, chiquillos, que para cada uno de los recursos que hay, ya no los voy a hacer leer, elijan, a ver, son 9 recursos, es decir, no, son más, son 12, ¿ya? Les voy a dejar que elijan 6, esto les voy a dejar como tarea. Escoja 6 de esos 12 textos que salen ahí entre la página 16 y la página 12, escoja solamente 6 y plantéele una pregunta a ese texto. ¿Ya? Eso es simple. ¿Ya? No, Y es revisar. vamos a empezar a revisar eso, porque ya como dice el objetivo, lo que nosotros tenemos que hacer, chiquillos, es formular preguntas significativas, ¿cierto? A partir del análisis de teorías filosóficas, y ahí nosotros tenemos varias teorías sobre la libertad, sobre la realidad, sobre la verdad, ¿cierto? Y entonces usted va a leer el texto, ¿ya? Y va a formular una pregunta a ese texto, no la responda. Es súper sencillo. Lo lee y le hace una pregunta, ¿ya? Y ahí vamos a ir comparando la semana que viene qué preguntamos cada uno, ¿cierto? Y en la medida en que podamos responder, eh, vamos ¿cómo se llama? A poder empezar ya a hacer nuestras primeras discusiones filosóficas, que eso es lo que más ha hecho de menos de la clase, que no estamos conversando casi nada, ¿ya? Entonces me preguntan, ¿hay que enviarla como actividad? No, hay que traer la lista el martes que viene, porque yo voy a preguntar, ¿cierto? Y usted me va a responder, y voy a agarrar ahí nomás en el chat, como no los conozco mucho, y ya voy a decir, ya Héctor Flores, ¿qué preguntaste tú? Dame tu primera pregunta. Y la voy a escribir, Héctor, ahí en el chat, ¿cierto? Me la podéis, ¿cierto? Formular a través del micrófono, ¿ya? Y así vamos a ir avanzando, ya, Melanie, ¿qué opina usted, o cierto? ¿O qué leyó usted y qué planteó, ya? Y esa es, chiquillos, la medida en que nosotros prepárese ya y haga por lo menos, usted sabe que le puedo preguntar cualquiera, haga por lo menos una pregunta, ¿cierto? Para los textos y acuérdense eso del diccionario y todos los consejos que les dije de leer.